Euronews. Las noticias. Saludos y bienvenidos a Euronews hoy. Tregua comercial entre Estados Unidos y sus vecinos. Los tres han calmado los ánimos durante un mes después de las conversaciones telefónicas que mantuvieron de urgencia. A cambio, México y Canadá reforzarán la seguridad fronteriza. En este nuevo orden comercial mundial incipiente, China ha respondido a Trump imponiendo aranceles a las importaciones energéticas y lanzando una investigación sobre Google. En Europa, Scholz ha calificado de egoísta la propuesta de Trump sobre Ucrania, quien ha condicionado la ayuda estadounidense al suministro por parte de los ucranianos de tierras raras. El Salvador está dispuesto a recibir criminales estadounidenses y deportados de cualquier nacionalidad en sus cárceles, a cambio de una cuota. Y aquí en España, la Guardia Civil ha detenido a 7 personas acusadas de difundir contenidos yihadistas en las redes sociales. Más detalles de esta noticia en nuestra web. ¡Comenzamos! Elon Musk y Donald Trump pactan cerrar USAID, la mayor agencia de cooperación internacional de Estados Unidos. La Comisión Europea explorará varias opciones para que la Unión Europea pueda aumentar su gasto en defensa. La batalla por Pokrovsk es una de las más decisivas. Es la última ciudad de la zona antes de llegar al centro de Ucrania. Merz asegura que la CDU nunca trabajará con la AfD tras ser acusado de romper el tabú al impulsar una moción sobre migración respaldada por la ultraderecha. La empresa estadounidense de inteligencia artificial OpenAI se asociará con el gigante tecnológico surcoreano Kakao. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha ofrecido a aceptar deportados por Estados Unidos de cualquier nacionalidad, incluidos criminales violentos. También se ha ofrecido a hacer lo mismo con criminales peligrosos que actualmente están detenidos y cumplen su condena en Estados Unidos, aunque sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales, dijo el lunes el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. El presidente, en un acto de extraordinaria amistad hacia nuestro país, conociendo los retos que afrontamos en Estados Unidos, ha acordado el más inédito y extraordinario acuerdo migratorio logrado en cualquier parte del mundo. Activistas en favor de los derechos humanos han advertido de que El Salvador carece de una política coherente para el tratamiento de solicitantes de asilo y refugiados, y que el acuerdo podría no limitarse a los delincuentes violentos. El gobierno de Estados Unidos no puede deportar a ciudadanos estadounidenses y una medida de este tipo se enfrentaría a importantes desafíos legales. El lunes, el secretario de Defensa de Estados Unidos calificó las políticas de seguridad fronteriza de Donald Trump como una nueva era de determinación y cooperación. Donald Trump ha acordado una pausa de 30 días en los aranceles contra las importaciones canadienses y mexicanas después de que estos países acordasen fortalecer la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de drogas. Estados Unidos y México anunciaron la tregua comercial tras la que Trump describió como una conversación muy amistosa con su homóloga, la morenista Claudia Sheinbaum. Y han acordado poner 10.000 soldados en su lado de la frontera para evitar que el fentanilo y los aliens ilegales entren en nuestro país. Tienen un gran incentivo para hacerlo. Aparte de eso, hemos acordado hablar y considerar otras cosas. Aún no hemos llegado a un acuerdo sobre los aranceles. Quizás lo hagamos, quizás no. El primer ministro canadiense Justin Trudeau informó sobre un desenlace similar con Trump, anunciando que Canadá implementaría un plan de control fronterizo de 1,3 mil millones de dólares canadienses, asignando recursos adicionales para frenar el flujo de fentanilo que diezma parte de la población estadounidense. El anuncio de la pausa se produce a pocas horas de que los aranceles del 25% sobre todas las importaciones de México y la mayoría de Canadá entrasen en vigor. Por su parte, China ha anunciado una respuesta contra sus propios aranceles anunciados por la administración republicana. Aplicará tarifas comerciales de entre el 10 y el 15% a productos estadounidenses como el gas y el petróleo y realizará una investigación antimonopolística contra Google, una de las grandes tecnológicas estadounidenses. China ha anunciado este martes que implementará aranceles sobre una serie de productos estadounidenses e iniciará una investigación antimonopolio sobre el gigante estadounidense Google. Los anuncios se producen el mismo día en el que entran en vigor los aranceles del 10% del presidente estadounidense sobre productos chinos.
Según el Ministerio de Comercio de este país, Pekín impondrá un arancel del 15% sobre el carbón y el gas natural estadounidense, así como un arancel del 10% sobre sus exportaciones de petróleo. Las acciones de Estados Unidos dañan gravemente el sistema de comercio basado en normas y socavan los cimientos de la cooperación económica y comercial entre China y Estados Unidos, perturbando la estabilidad de las cadenas de suministro mundiales. Estados Unidos ha utilizado el unilateralismo frente al multilateralismo. China se opone firmemente a las prácticas erróneas de Estados Unidos e insta que las rectifique inmediatamente. China ha asegurado que impugnará los aranceles estadounidenses ante la Organización Mundial del Comercio. El intercambio entre China y Estados Unidos acumuló un valor de 530.000 millones de dólares en 2024. Según datos chinos, las importaciones de petróleo, carbón y gas acumularon más de 7.000 millones de dólares solo el año pasado. El personal de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, ha recibido instrucciones de no acudir a su sede en Washington después de que el multimillonario Elon Musk anunciara que había acordado con el presidente Trump cerrar la agencia. Un aviso enviado al personal el lunes por la mañana confirmó su cierre. Cerca de 600 empleados informaron que se les había bloqueado el acceso a los sistemas informáticos de la agencia durante la noche. Desde entonces, el presidente Donald Trump ha defendido sus planes de cerrar la agencia, insistiendo en que está plagada de fraudes y dirigida por lunáticos, dice, de izquierda radical. Solo queremos hacer lo correcto. Es algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Era una locura durante la administración Biden. Se volvieron totalmente locos. Lo que estaban haciendo y el dinero que estaban dando a la gente que no debería recibirlo y a las agencias y otros que no deberían recibirlo fue una vergüenza, un fraude tremendo. Varios manifestantes se reunieron frente a la sede de la USAID en protesta contra la medida. Los demócratas ya han prometido presentar recursos judiciales criticando el cierre de la agencia como ilegal. La Unión Europea quiere aumentar su capacidad de defensa y para ello necesita una inversión de alrededor de 500.000 millones de euros en la próxima década. Desde 2021 el gasto en defensa ha crecido en un 30%, pero con la situación geopolítica actual, el bloque cree que no es suficiente. Este lunes los 27 se han reunido para explorar nuevas ideas con el objetivo de que algunas se plasmen en un futuro documento de la Comisión Europea. Cuando preguntas qué quieren los líderes en el documento, claramente son propuestas para estos tres niveles. Cómo crear espacio fiscal, cómo crear fondos comunes para proyectos comunes y, por último, cómo movilizar la financiación privada para fortalecer nuestra industria de defensa. Crear más espacio fiscal o, dicho de otra manera, flexibilizar las normas económicas que obligan a los países a no endeudarse demasiado es una de las principales ideas sobre la mesa. La llave para ello la tiene la Comisión Europea, que podría permitir a los países gastar más en defensa. En un tiempo extraordinario es posible tomar medidas extraordinarias, también con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y creo que vivimos en tiempos extraordinarios. Así que como Comisión Europea estudiaremos más a fondo el uso de muchas más flexibilidades. Hay opciones posibles con el Pacto de Estabilidad y Crecimiento para la inversión en defensa y los gastos de defensa. En un momento en el que contar con aliados es clave, los 27 se han rodeado de los suyos en una cumbre en la que también han participado el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Esta es una de las unidades de artillería que operan en el frente de Pokrovsk, en la región de Donetsk, al este de Ucrania. Están librando una de las batallas más cruciales de la actual guerra de desgaste. Apenas minutos después de nuestra llegada, el equipo recibió una orden de disparo. Objetivo. Las tropas rusas están a menos de una docena de kilómetros de distancia y se están acercando a la cercana ciudad de Pokrovsk, la última ciudad importante de la zona, en camino hacia el centro de Ucrania. Disponemos de un máximo de 10 minutos para disparar. Los hombres apuntan y disparan.
Las órdenes de disparo son frecuentes. Es la cuarta vez en pocos minutos. De regreso a la base, los hombres finalmente pueden descansar, pero saben que están más expuestos que nunca en esta guerra de desgaste. Estamos de vuelta en la base y la unidad se relaja, como si aquí no pasara nada. Constantemente tratan de romper la línea del frente. A veces es menos, a veces es más. Pero sus intenciones son constantes. Es un combate activo. La mayor necesidad son los proyectiles, porque los objetivos son muchos. Algunos países están sugiriendo que Ucrania debe dejar ir algún territorio para poner fin a la guerra. No apoyo las concesiones de territorios, ya hemos pasado por esto 2 veces, y es solo retrasar y dar tiempo a los rusos para ir más lejos con nueva fuerza. La batalla de Pokrovsk será decisiva en esta guerra. El temor aquí es que si las tropas rusas capturan o incluso rodean Pokrovsk, podrían adentrarse más en el país y obligar a las tropas ucranianas a retirarse. La única manera de mitigar esto, según los comandantes ucranianos, es causar tantas pérdidas rusas como sea posible. El líder de los democristianos alemanes de centro-derecha, Friedrich Merz, afirma que su partido nunca trabajará con la AfD tras ser acusado de romper el tabú al impulsar una moción sobre migración respaldada por el partido de extrema derecha. Puedo asegurar a los votantes en Alemania muy claramente una cosa. No trabajaremos con el partido que se hace llamar Alternativa para Alemania, ni antes de las elecciones, ni después. Nunca. Merz y su partido suscitaron numerosas críticas la semana pasada después de que presentara al Parlamento alemán una serie de estrictas políticas migratorias, una de las cuales fue aprobada tras recibir el apoyo de la AfD. La aprobación de la moción generó protestas en todo el país, con manifestantes acusando a Merz de romper la promesa no escrita de Alemania tras el nazismo de no aprobar ninguna resolución con el apoyo de los partidos de ultraderecha o nacionalistas. Merz, que lidera las encuestas de cara a las elecciones del 23 de febrero, ha rechazado las críticas afirmando que no busca cooperar con la AfD, sino simplemente presentar medidas migratorias más duras que son favorecidas por los conservadores. La empresa estadounidense de inteligencia artificial OpenAI ha anunciado que se asociará con el gigante tecnológico surcoreano Kakao. El anuncio fue realizado por el CEO de OpenAI, Sam Altman, el martes en Seúl. Las dos empresas trabajarán en un producto de inteligencia artificial localizado. Es el segundo acuerdo de asociación firmado esta semana entre el desarrollador de ChatGPT y una compañía asiática de alto perfil, después del anuncio de una alianza con SoftBank de Japón el lunes. El sector de la inteligencia artificial se ha visto sacudido recientemente por la llegada del chatbot chino DeepSeek, que ha creado una IA inteligente pero de bajo coste. Este parque fotovoltaico belga es el perfecto ejemplo de la transición energética europea. La mina de carbón de Heusden Zolder, que podemos ver al fondo, fue la última en cerrar sus puertas en la región centroeuropea del Benelux. En la actualidad, unos 25.000 paneles solares cubren el antiguo vertedero de residuos mineros. Tras el cierre de la mina en 1992, este vertedero ya no estaba en uso, y juntos agrupamos mis terrenos y les permití desarrollar un parque solar en este sitio, que da un nuevo propósito a un terreno que ya no se usaba. Así que es una central de 5 megavatios construida en 2008 que produce 5 gigavatios de electricidad verde al año. Por primera vez, la energía solar ha superado al carbón en el mix eléctrico europeo en 2024. La energía nuclear sigue siendo la mayor fuente de producción de electricidad, seguida de la eólica, el gas y la hidroeléctrica.
En 2024, el 11% de la electricidad de la Unión Europea se produjo a partir de energía solar y el 10% a partir de carbón. La solar está en auge en todos los países europeos, con Hungría a la cabeza, donde una cuarta parte de la electricidad se produce a partir de esta energía renovable. Le siguen Grecia y España. Es un paso fundamental, no solo para la transición energética, donde la energía renovable está expulsando a la fósil hacia posiciones marginales, sino también un paso importante para la seguridad europea, al ser electricidad local, y para la competitividad europea, porque es la forma de energía más asequible. Tan solo hay un pero. El mercado europeo está inundado de paneles solares chinos, en gran parte subvencionados por Pekín. El 90% de los paneles proceden de una sola fuente, China. En los últimos años nos hemos comprometido con la Comisión Europea para que su fabricación regrese a Europa. Es importante que Europa sea resistente y diversifique sus proveedores. Queremos que se vuelva a producir en Europa, pero también diversificando de forma más general. Otro de los retos es mejorar la capacidad de almacenamiento para aprovechar al máximo esta energía intermitente. La Unión Europea aspira a que el 42,5% de su consumo final de energía provenga de fuentes renovables en 2030. Su objetivo final es alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. La contaminación, el gran consumo y el despilfarro son los tres mayores desafíos a los que se enfrentan los europeos en relación con el agua. Pero también se incluyen las devastadoras inundaciones y la amenaza de la desertificación. Según el informe sobre el estado del agua de la Comisión Europea, los recursos hídricos de la UE están sometidos a una presión considerable. Menos del 40% de las aguas superficiales de la Unión Europea alcanza un buen estado ecológico, con un ecosistema sano y saludable que alberga muchas especies y con agua capaz de regenerarse. Solo una cuarta parte alcanzó un buen estado químico, lo que significa que no se superan los umbrales pertinentes de sustancias peligrosas. Muchos Estados miembros reconocieron que se trata de un gran problema. En los últimos años se han logrado algunos avances, pero aún queda mucho trabajo por hacer. Aunque la UE tiene directivas y recomendaciones, su aplicación no es perfecta, por lo que el Ejecutivo iniciará un diálogo con los distintos representantes sectoriales y con los Estados miembros. Tenemos que hacer más para garantizar la seguridad de nuestro suministro de agua, porque los ciudadanos necesitan agua limpia. Los agricultores y las empresas necesitan un suministro de agua estable y tenemos que proteger nuestras aguas dulces y marinas para reducir el riesgo de inundaciones. El coste de la inacción es demasiado alto, sabiendo que la situación empeorará. Basándose en los informes actuales, la Comisión Europea presentará esta primavera una estrategia de resiliencia del agua de la UE. ¿Cómo reacciona la Unión Europea ante el crecimiento del mercado del juego en línea? La pandemia de la COVID-19 provocó el cierre de casinos físicos, lo que provocó un aumento significativo de los ingresos digitales. Si bien se espera que la industria de juego en Europa crezca hasta 2029, se espera que el mercado europeo regulado de juegos de azar alcance los 137.000 millones de euros en ingresos brutos por juego en 2024, representando el juego en línea el 40% de este total. En 2024 las loterías generaron 38.000 millones de euros, mientras que las apuestas alcanzaron los 33.000 millones de euros. Le siguen los casinos con 30.000 millones de euros y las máquinas recreativas con 26.000 millones de euros. Las apuestas deportivas se han convertido en el pasatiempo favorito de muchos europeos, y los grandes acontecimientos deportivos como la Eurocopa de fútbol y la Copa del Mundo impulsan la actividad de las apuestas deportivas en línea. Se espera que tanto las apuestas deportivas como las loterías muestren el mayor crecimiento en línea hasta 2029, con tasas de crecimiento anual compuestas del 8,6% y el 8,4% respectivamente. Sin embargo, el sector se enfrenta a varios desafíos, como la competencia de sitios web y aplicaciones del mercado negro que operan fuera de la Unión Europea, así como problemas éticos relacionados con la adicción al juego. ¿Por qué se presiona a la Unión Europea para que suspenda su acuerdo con Ruanda sobre minerales? Mientras el conflicto se apodera del este de la República Democrática del Congo, se pide al Ejecutivo de la Unión Europea en Bruselas que reconsidere su acuerdo con Ruanda sobre minerales.
Si no respondemos con decisión, no solamente traicionaremos al pueblo congoleño, sino que también debilitaremos los propios intereses estratégicos de Europa. En los últimos días, un grupo rebelde conocido como M23, que cuenta con el apoyo de las Fuerzas Armadas de Ruanda, avanzó sobre Goma, en el este de la República Democrática del Congo, en una incursión condenada por la comunidad internacional. La tensión étnica y los conflictos armados han asolado la región durante los últimos 30 años. Las zonas fronterizas de Kivu del norte y del sur, en la República Democrática del Congo, son muy ricas en recursos y están repletas de minas. Al parecer, los rebeldes del M23 han saqueado minerales del territorio de la República Democrática del Congo y los han exportado a Ruanda. Este es un extracto de un informe de la ONU que dice que el M23 estableció una administración paralela que controla las actividades mineras exportando fraudulentamente al menos 150 toneladas de coltán a Ruanda. El papel de la Unión Europea ha saltado a la palestra porque en febrero del año pasado firmó un memorando de entendimiento con Ruanda destinado a impulsar el suministro de materias primas esenciales utilizadas para fabricar teléfonos inteligentes y coches eléctricos. Los expertos señalan que hay pruebas abrumadoras que demuestran que Ruanda exporta más materias primas y minerales que los que extrae. Los críticos afirman que la Unión Europea hace la vista gorda ante estas actividades ilícitas. Bélgica lidera los llamamientos para que se suspenda el acuerdo hasta que Ruanda deje de apoyar a los rebeldes. Hasta ahora, la Unión Europea no ha respondido a estas peticiones. Hasta aquí el informativo de este martes. Gracias por seguirnos. Ya saben que suyos son los comentarios. Les dejamos con el tiempo y con otras imágenes del día en nuestro No Comment, en el que verán la alternativa por la que un hombre de Turquía ha optado para reciclar sus viejas botas, o cómo se divierten las nuevas crías de panda con su madre en el zoo de Berlín. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.